Aún hay esperanzas en la América Latina, ya que quedan países que deciden a salir a votar masivamente cuando les molesta el gobierno de turno que busca la reelección. Y esto es lo que ocurrió en Panamá el pasado domingo, cuando un 78% de los votantes registrados fueron a las urnas y apostaron a la oposición en vez del gobierno. Hoy vamos a analizar Panamá y también Costa Rica por un tema muy especial. Con nosotros se encuentra el exministro de Defensa, exministro de Gobierno de Bolivia, fundador y director del Instituto Interamericano por la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín. Bienvenido, Carlos. Primero vamos a hablar de la elección de Panamá, porque la narrativa que siempre ha existido es que el voto no es transferible. Pero en Panamá vimos que el señor Martinelli, expresidente, dijo, voten por él, y el pueblo le respondió masivamente. Panamá tiene tres características. Primero, es una democracia. No hay duda de que las elecciones han sido libres, han sido limpias, y que pese a la inhabilitación del candidato que iba ganando la elección, Martinelli, se ha podido mantener la institucionalidad. Segundo, que hay una reacción popular muy importante precisamente a favor de Martinelli, que ha logrado victimizarse frente a la acción de su inhabilitación y hacer que su candidato a vicepresidente sea el candidato a la presidencia, y que mientras él está refugiado en la Embajada de Nicaragua, se produzca un proceso electoral normal. Y tercero, que sí, que ha endosado el voto y ha permitido que su candidato sea el actual presidente electo de Panamá. Las tres son buenas noticias para la democracia porque son ejercicio de libertad. Y mientras hay libertad hay democracia, y mientras hay democracia hay esperanza. Entonces Panamá avanza a paso firme en el marco de lo que es el ejercicio de la soberanía popular, porque en eso consisten las elecciones. Las elecciones son el momento en el cual el pueblo ejercita su poder soberano, y eso es lo que ha pasado en Panamá. En Panamá se sorprendieron los observadores internacionales la participación masiva del electorado, 78%. Eso es como, me parece como un aldabonazo, una advertencia que pudiera pasar lo mismo en Venezuela y pudiera María Corina, con el apoyo al actual candidato, pues cambiar el proceso. Pero estamos hablando de una dictadura versus una democracia. El presidente de Panamá es muy importante respecto a Venezuela, por lo menos por dos cosas. Primero, porque cuando el pueblo quiere expresarse va a las urnas, y ese alto porcentaje de participación incluso se puede superar en Venezuela pese a las maniobras, manipulaciones y crímenes que comete la dictadura para evitar la participación, porque en Venezuela hay un dato que es muy exacto, y es que Maduro solo tiene el respaldo del 8% de la población, lo que quiere decir que tiene el repudio del 92%. Y lo otro es que María Corina Machado ha concentrado el apoyo popular, que ahora, con el ejemplo de Panamá, y esta es la segunda característica, puede ser objeto de endoso, y está siendo objeto de endoso a favor del candidato único de la oposición. Hay un sinnúmero de maniobras. Una de las que acaba de salir al término de esta semana es la papeleta de votación en Venezuela tiene 13 veces la foto del dictador Maduro, o sea que él es candidato por 13 grupos, agrupaciones o partidos políticos. Y la foto del candidato único de oposición está perdida en medio de la nada. Pero incluso con esas manipulaciones, yo creo que en Venezuela van a pasar dos cosas importantes. El pueblo se va a volcar masivamente a votar, y va a votar a favor de la persona a quien se ha puesto como reemplazo de la candidata injustamente inhabilitada, la candidata única de oposición, María Corina Machado. Carlos, en esta semana que termina, el Instituto Interamericano que usted dirige llevó a cabo un foro muy interesante de algo que ha estado como bajo el radar de la prensa internacional, y es la deportación de nicaragüenses, pero pedidos por extradición
de Nicaragua al gobierno de Costa Rica. Esto merece la pena un análisis de usted porque estamos viendo que hay muchos nacionales de países dictatoriales que están en otras naciones y esas dictaduras están usando los mecanismos de extradición. Bueno, el tema del foro ha sido persecución transnacional dictatorial. O sea, las dictaduras utilizando y mal usando las normas del derecho internacional están logrando transnacionalizar la persecución contra las víctimas de las dictaduras. Nicaragua es el ejemplo más actual de eso y lo hace de dos maneras. Una, que le ha quitado la nacionalidad a los exiliados nicaragüenses y al desproveerlos de nacionalidad los ha dejado expuestos a todo tipo de amenazas, al punto que países como Estados Unidos, como España, como el Ecuador, como la Argentina, han empezado a dar condición de nacionalidades, así sean temporarias, a los desnacionalizados por la dictadura nicaragüense. Y el segundo es un tema que se practica por todas las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, y que obviamente tiene su origen y manipulación en la dictadura de Cuba. Y es el hecho de acusar a las víctimas, acusar a los defensores de la libertad y la democracia de crímenes que nunca han cometido, proceder a la judicialización de la persecución política y operando los tribunales de las dictaduras donde los jueces no son jueces, son verdugos, donde los procesos no son procesos, son linchamientos, porque se sabe el momento en que una persona es detenida que puede terminar con una sentencia. Gente que se manifiesta pacíficamente en Cuba tiene sentencias de 5, 10 o 15 años de cárcel, lo mismo que en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Y con esas sentencias, cuando la persona logra salir del país y ser sometida al exilio, lo que hacen las dictaduras es utilizar el mecanismo internacional de la extradición, calificar como si fueran criminales comunes a los perseguidos políticos para llevar adelante un proceso de volverlos a traer a la dictadura para someterlos a la condición de presos políticos, de tortura y eventualmente de asesinato. Y eso es lo que ha pasado. Y hay un caso en que Nicaragua ha logrado extraditar a un luchador por la democracia desde el territorio de Costa Rica y hay algunos otros pendientes. Por eso, el foro, destinado a estudiar la transnacionalización de la persecución dictatorial, ha tocado el caso específico de nicaragüenses requeridos por la dictadura de Ortega y Murillo desde Nicaragua en el territorio de Costa Rica. Y las conclusiones son muy claras. Primero, ningún país democrático debería extraditar a ningún ciudadano que es requerido por una dictadura. Ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Bolivia, ni de Nicaragua, porque los sistemas de justicia de las dictaduras no son justicia. De nuevo, son mecanismos que dependen de la dictadura, donde los jueces son verdugos y los procesos son linchamientos. Segundo, en el caso específico de Costa Rica, el gobierno de Costa Rica tiene que resistir en función de la defensa de los derechos humanos las presiones que sufre por parte de la dictadura de Nicaragua. Y claro, tercero, se ha denunciado y se va a tratar en otros foros el concepto de lo que es la diplomacia terrorista o el terrorismo diplomático, por el cual las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, secundados y apoyados por los gobiernos paradictatoriales de México con López Obrador, de Colombia con Petro, de Brasil con Lula y de Chile con Boric, llevan adelante mecanismos de presión sociales, fronterizos, inclusive de amenazas de seguridad a países como Costa Rica y otros países para forzarlos a entregar a inocentes que van a ser convertidos en presos políticos, en torturados y eventualmente asesinados. Bueno, muchas gracias, Carlos. Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, abordando este tema poco conocido, pero muy necesario porque afecta a una gran cantidad de emigrados políticos que están por distintos países del mundo. Enseguida regresamos.